Página. Vamos a hablar a continuación de política con el diputado Bruno Gallo. Está con nosotros en estudio, dirigente también del Partido Avanzada Progresista. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ti por la invitación. Bueno, ayer la Asamblea fue noticia por lo que han sido todos estos cambios que se han dado en el poder ciudadano, modificaciones que se dan de manera encargada y que, bueno, ayer también se define el comité preliminar para que va a llevarnos a la elección de un nuevo fiscal general de la República y de un nuevo defensor del pueblo. En principio, un poco de lo que esto significa, ¿no? En el contexto que además llega. Estamos en un proceso donde se ha hablado mucho de la reinstitucionalización del país, además se da en la coyuntura de la ley de amnistía y de todo lo que ha sido esta discusión que tiene que ver con el actuar y, por supuesto, el funcionamiento del sistema judicial del país. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que en esta coyuntura, después de lo que ocurrió en el 3 de enero, que parecía que los venezolanos tenemos la tentación de querer olvidarlo rápidamente, la coyuntura no puede asumirse con la misma pugnacidad y la misma falta de seriedad que en el pasado. Yo creo que hoy se requiere, digamos, enormes consensos, diálogo verdadero y hacer las cosas de una manera diferente a como se ha hecho en el pasado. No puede el gobierno pretender amarrarse a sus viejas estructuras y no puede la oposición pretender sustituir al gobierno bueno, por la vía de los atajos. De tal manera que hoy está replanteándose la necesidad de grandes consensos para elegir a los nuevos poderes públicos. Lo que pasó ayer, esperemos que sea, bueno, la elección de unas autoridades provisionales en el poder ciudadano. De hecho, yo decía hace poco que Larry Daboe había sonado mucho para la fiscalía cuando fue reelecto Tarek William Saab, de tal manera que no fue una sorpresa para nadie. Es una persona que fue vicefiscal durante mucho tiempo y parece tener las condiciones para que asuma la condición de fiscal. El cambio del fiscal general hacia la Defensoría del Pueblo, valga decirlo, la representación de Avanzada Progresista en la Asamblea Nacional, en la persona del diputado Luis Romero, no votó esa decisión. Nos parece inadecuada, nos parece que hay que rectificar y tratar de ponerle un nombre a la Defensoría del Pueblo que sea un verdadero defensor de los derechos de los ciudadanos, que no necesariamente sea un hombre del partido, que no sea un hombre fiel a los principios del Estado que se ha ido construyendo durante 27 años, sino que sea un hombre capaz de defender los derechos humanos, los derechos de los ciudadanos, en esta coyuntura en la que se está esperando cambios significativos en la estructura de esa especie de tríada Estado, Gobierno, Partido. Claro, y en particular, como mencionamos, porque en el inicio del año judicial se habló no solamente de estos procesos que tienen que ver con la amnistía y con la presentación de estas normas, sino además con esa revisión de todo lo que tiene que ver con el sistema judicial. Sí, bueno, yo creo que aquí vale la pena hacer una revisión, una evaluación de lo que ha sido la actuación de los poderes públicos. Bueno, para nadie es un secreto que tenemos 27 años construyendo un aparato estatal que sea coherente con los principios de una parcialidad política. Yo creo que el Estado hoy debe recoger la diversidad de las opiniones políticas, debe volver a ser un espacio para el pacto social, para la constitucionalidad, de tal manera que los poderes públicos otra vez se vigilen, digamos, supervisen unos a otros porque son independientes. No puede ser que se elija gente fiel a una determinada visión del país. El Poder Judicial en particular debe, digamos, dilucidar todas las acusaciones que ha recibido en los últimos años sobre su falta de transparencia. Entonces, el Poder Judicial, el Poder Moral, el propio Consejo Nacional Electoral, frente a la expectativa de un nuevo proceso electoral, tienen que ser revisados y constituidos de una manera radicalmente diferente, que de verdad recoja la diversidad de las opiniones del país. Hay un ejemplo muy cercano de ese escenario o de esa disposición, pudiéramos decir, que hay de recoger la voluntad y la opinión de los distintos sectores del país, y es esta ley de amnistía.
Sí. porque la consulta pública fue un espacio donde vimos a víctimas a familiares de las víctimas, a familiares de privados de libertad, vimos a personas excarceladas, vimos organizaciones no gubernamentales. Sí. Fue una consulta bastante amplia y es una ley que se aprueba además con el consenso de alguna manera de todos los sectores políticos que hacen vida en el Parlamento. Esto habla un poco tal vez de esa voluntad que pudiese haber de hablar otros temas que lleven al país a eso. Sí, yo creo que hay varias muestras de disposición a la rectificación. Yo no sé si es una disposición a la rectificación obligada o por voluntad propia, pero efectivamente tanto la ley de hidrocarburos que desmonta un negocio petrolero en extremo estatizado, puede tener errores, sí, puede haber cometido algunos deslices en lo que a la defensa de la soberanía petrolera se refiere, sí, pero en todo caso está poniendo orden en un negocio que estaba demasiado estatizado, demasiado lleno de costos adicionales para las petroleras e imposibilitando la inversión extranjera en el negocio petrolero. Entonces, digamos, el negocio petrolero que requiere enormes inversiones, se había descapitalizado PDVSA y un Estado que era incapaz de mantener una escuelita no podía tener los recursos para sacar esas grandes reservas petroleras y ponerlas al servicio de la gente. Y de la misma manera creo que la ley de amnistía significó un aire fresco, o sea, ver a las víctimas de muchos años de excesiva polarización y de excesiva desconfianza de un sector político hacia el otro, ver a las víctimas, escuchar a las víctimas, saber de sus padecimientos, saber de las situaciones que se presentaban en los lugares de reclusión, incluso fue en muchas oportunidades una revelación para los propios militantes del partido de gobierno. Y en esa revelación, se mostró disposición a la rectificación. El reconocimiento, por ejemplo, el uso de la ley del odio, también hubo reconocimiento que pero fue mal además, aplicada. Una cosa importantísima, la versión inicial de la ley no tiene nada que ver con la versión final. Entonces hay que hacer un reconocimiento a esa asamblea que fue capaz de convertir esa ley inicial en lo que terminó. Que sea imperfecto, seguramente, las obras humanas no son perfectas en el primer intento, habrá que rectificar en el futuro, seguramente, pero hay una disposición a dejar el, sesgo autoritario sobre las diferencias políticas y darle cabida a un espacio de reencuentro, de reconciliación y de liberación de un montón de presos. Entonces, yo creo que esos son buenos ejemplos de posibilidades de ver allí las buenas prácticas aplicables en el futuro a la reconstitución de los poderes públicos. Nos toca hacer una pausa frente a lo que ha sido este consenso y es bueno aclarar que, como dice nuestro invitado Bruno Gallo, la Asamblea es un 90% oficialista. Correcto. Es decir, la voluntad política queda de manifiesto cuando el instrumento que se introdujo es totalmente distinto al que sale. Correcto. Porque pudo haber pasado con la fuerza de los 90% de la mayoría. Correcto. Y eso evidencia un poco tal vez la disposición a escuchar a otros sectores. Pero frente a esto hay voces que dicen que esta ley es excluyente, que esto no resolvió absolutamente nada y una serie de señalamientos que suman además al tema electoral, que nada de lo que está pasando en Venezuela tendrá validez o tendrá sentido si no vamos a un proceso electoral en el corto plazo. ¿Cómo se puede también interpretar esto y cómo además encauzar al país y a aquellos sectores que frente a las iniciativas de pacificación o de alguna manera de convivencia política, insisten en que ese no es el camino ni va a traer solución. 7:22 minutos de la mañana, 7:26. Vamos a la pausa y seguimos con más.